ponle una vela al santo del amor y a San Antonio ponlo de cabeza. Pídele un novio, pídele un novio. Y muchas cosas se hablan en la vida de los santos, sobre todo hoy vamos a tratar a San Antonio. Tantas y tantas anécdotas que se atribuyen a la vida de San Antonio, y hoy he querido ir recopilando las más emocionantes, las que me han impresionado más, para que usted también vaya conociendo lo grande que fue este santo. Son historias, pero no de mentiras, son historias que se vivieron, son historias auténticas, originales. Un dato muy importante, por ejemplo, que me viene a la mente ahora es que San Antonio se sabía la Biblia completa de memoria. ¿Usted se imagina que un santo domine la Biblia? ¿Cuán grande? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Todos y cada uno de esos con versículos y todo se aprendió él. Otro que dominaba la Biblia fue Santo Tomás de Aquino. Entonces fueron unas eminencias, tuvieron esa sabiduría aquí con la que podían dominar el mundo. Y por eso es que San Antonio es considerado uno de los santos más grandes de todos los tiempos. En el siglo XII, junto con San Francisco, se conocieron este par de santos. Mire, y hoy vamos a hablar como en camaradería, hablar como si estuviera hablando con alguna persona que está aquí a mi lado, para ir contando esa historia, como me contaron a mí, como yo me imagino que fue y cómo vivieron en aquel entonces estas anécdotas tan importantes que fueron viviendo. Para tocar una pincelada de la vida de San Antonio, él se llamaba Fernando. Al querer cambiar su vida, este joven decide enrumbar por completo, a pesar de ser un hombre noble, un caballero. Él decide cambiar su vida en un 100%. Pasan diferentes acontecimientos. En uno de ellos, que en una pelea él hiere a su primo, y al herir a su primo empieza a estar en agonía, y él, con esa impotencia, le ofrece a Dios que cualquier cosa, lo que él le pida, a cambio de la vida de su primo. Y esa comunicación con Dios le lleva a una renuncia por completo. El primo se restablece, el primo vuelve a la vida, pero San Antonio ya no es el mismo. Dios le exige mucho a cambio de ese compromiso. Por eso, cuando nosotros hagamos un compromiso con Dios, tenemos que estar seguros de que vamos a cumplir, de lo que nos va a pedir Dios va a ser recíproco, porque vamos a cumplir el juramento que hemos hecho. Para San Antonio, me imagino yo que fue renunciar al amor de su vida, renunciar a sus padres, renunciar a todo, para él irse a un monasterio y así ofrecer su vida a Dios. Él quería ofrecer su vida, pero en una forma total, en una renuncia total. Cuando se va al monasterio de los agustinos, ahí él se siente atraído por la misión, pero no es lo suficiente, porque los agustinos son personas que predican la palabra de Dios, son personas que leen la Biblia, que practican la palabra de Dios, pero no son mártires. Y eso él como le inquietaba. Y un día estaba él mirando por la calle, cuando miró que pasaban en procesión 5 féretros, y decía: ¿de qué se trata esto? Y le dijeron que eran 5 mártires franciscanos que murieron dando la vida por el Evangelio. Y eso le llamó la atención a él, y se fue a buscar a los franciscanos y quiso pertenecer a esa orden. Habló con San Francisco, y de ahí él se hace miembro de los franciscanos y adopta el nombre de San Antonio, de Antonio, pues, porque todavía no era santo en aquel entonces. Y se convierte en Antonio. Él nace en Portugal, Lisboa. De hecho, debería llamarse San Antonio de Portugal, San Antonio de Lisboa. Pero al morir en Padua, entonces todos le conocemos como San Antonio de Padua. Entonces ahí van pasando datos curiosos en la vida de San Antonio, porque él quiere ser el más humilde. Él no quiere que nadie le reconozca por su sabiduría. Él quiere pasar siempre de la forma inadvertida, lo que para muchos de nosotros en estos tiempos es algo tan complicado, porque para nosotros es estar altos, que nos vean, que nos halaguen. Eso es la vida del ser humano, pero San Antonio era todo lo contrario. De tal manera que algo que sobresale en la vida de él fue cuando él, al ser nombrado
franciscano, a él le mandan al convento, pero a la cocina, a lavar los platos, a cocinar, y él humildemente hacía todas las tareas. Pero los hermanitos se iban dando cuenta de la sabiduría que él tenía, de cómo hablaba, cómo tenía ese dominio de las palabras. Y así, ustedes saben que nosotros somos ese evangelio vivo. Cada uno de nosotros estamos llamados a evangelizar, y las personas a veces se dan cuenta más por nuestras acciones, por nuestra vida y por lo que decimos. Para que así entonces como se dan cuenta que San Antonio tenía una capacidad grande de oratoria. En ese mismo convento resulta que ese día debía llegar un predicador famoso y no llega. Y ya se sienten en apuros los franciscanos y dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿A quién delegamos? Iban a ordenarse sacerdotes, pero un dato importante es, por ejemplo, que los franciscanos, ellos no leían mucho la palabra de Dios, ellos rezaban, ellos oraban, pero la vida de ellos era más de labrar la tierra, de cultivar la tierra, y para ellos era trabajo para ayudar a las personas y ayudarse ellos mismos, porque no eran ayudados por ninguna persona, pero no tenían ellos esa cultura, esa sabiduría. Y ellos, al verse en estos aprietos, van y les dicen a Antonio que por favor Antonio vaya y predique a las personas de ese día. Entonces él dijo que no podía hacer eso. Entonces le recordaron que él tiene un don de obediencia y que por obediencia él tiene que ir y hacer esa prédica en medio de todas esas personas importantes que estaban ahí. Estaban los obispos, estaban eruditos, estaban teólogos, y un simple franciscano iba a subir al podio para dar la palabra de Dios. Cuando le vieron que San Antonio tenía que estar el orador del día o del momento, todos se sorprendieron. Pero ¿cómo esa falta de respeto? Que un franciscano, sabemos que ellos no dominan la palabra de Dios, no tienen dominio de las palabras, de convencimiento. ¿Cómo van a hacer eso? Y todos se sorprendieron al mirar que un hombre tan humilde iba a subir al estrado. Incluso San Antonio preparó sus escritos para leer, como hacemos la mayoría de nosotros, para sobresalir. Pero entonces cuando él llegó y miró a ese público, lo que hizo San Antonio es cerrar sus escritos y dijo, voy a hablar, es lo que me sale del corazón. Empezó a hablar, cuando les dejó a todos sorprendidos por la gran sabiduría que él tenía. Por eso es que le decían que él era como un ruiseñor, que las palabras afloraban, que las palabras cantaban. Y un dato muy hermoso a raíz de esto, ¿se imaginan ustedes que cuando él muere, su lengua queda intacta? Su lengua está en un nicho hasta el tiempo de ahora. Ahora todavía se le venera a ese cofre donde está la lengua de San Antonio. Han ido científicos, han querido analizar, a ver, este misterio solo es de Dios. Que un órgano no se deteriore desde el siglo XII hasta ahora que estamos ya en el siglo XXI, es un verdadero misterio y un verdadero milagro. Otro dato muy curioso es en la vida de San Antonio, por ejemplo, que había un campesino que se llamaba Bombillo. Bombillo era ese hombre reacio, ese hombre que no creía en nada, ese hombre que andaba apuntando con el dedo que por qué ustedes creen en ese pedazo de pan. Y eso era una herejía, eso era una falta de respeto para San Antonio, en ese tiempo Antonio, de escuchar que las personas despreciaban algo tan grande y sublime que es para nosotros los católicos, el Santísimo Sacramento, que Dios está presente, que Jesús está presente en el Santísimo Sacramento del altar, con su cuerpo, con su alma, con su divinidad, está vivo, y cuando en esa sorpresa, San Antonio dice, pero ¿cómo va a ser que tú vas a negar la presencia de Jesús? Entonces este campesino Bombillo dice, yo voy a creer en tu pan, que ahí está Jesús, si mi mula se arrodilla ante Jesús. Entonces San José está bien, dice, vamos a hacer eso, pero le dice Bombillo, yo voy a dejar a mi mula 3 días sin comer, para que así cuando yo la suelte ese día, aquí en el pueblo, que hagamos como una apuesta prácticamente, entonces yo la voy a soltar a la mula y tú vas a pasar con el Santísimo Sacramento. Y vamos a ver hacia dónde va. La mula va a estar hambrienta y de seguro va a ir a la hierba fresca que yo le voy a poner. No va a adorar a tu Dios.
Y así pasó. Entonces el campesino le aisló a la mula, le puso en dieta prácticamente a la mula. Y San Antonio, en cambio, estaba muy convencido de que Dios no iba a abandonarlo, de que Dios iba a hacer su obra. Y así pasaron los 3 días, llegó en el pueblo el día glorioso, la gente se abarrotó en el lugar donde tenía que pasar en procesión el Santísimo Sacramento. Llegó la hora de que Bombillo saque a la mula, saca Bombillo a la mula y la mula corre. Mira la hierba fresca que está ahí, una avena que iba a ser deliciosa, son 3 días que no ha comido la mula. Y pasaba el Santísimo Sacramento. Al pasar el Santísimo Sacramento, la mula va, dobla sus patitas y se arrodilla delante del Santísimo. Ay, Dios mío, eso fue algo tan sobrenatural, porque imagínense, es una mula, es un animal que no sabe nada, y las personas que están ahí no se inmutan, están de pie, y eso fue para ellos algo tan triste, y ahí mismo cayeron de rodillas porque vieron que el mismo Dios estaba ahí, que un animal estaba reconociendo la presencia de Dios, la presencia viva, y ahí hubo una conversión grande, y San Antonio también tuvo un regocijo inmenso al ver que Dios estaba con él. Esa es una actitud de los santos que tienen esa conexión, que San Antonio tenía esa convicción de que Dios estaba con él y que no le abandonaba en los momentos que él más lo necesitaba. Él trataba de convertir a las almas, de convertir corazones, de convertir personas, y las personas eran tan cerradas de corazón. Él iba, imagínense él siendo esa persona que tenía ese dominio de las palabras para convencer, pero no le hacían caso. Un día fue tal sus iras, digamos, su coraje, su impotencia, que dejó de predicar a los hombres y se fue al mar, se fue a hablar a los peces. Imagínense ustedes comenzar él a predicar a los peces, porque no le escuchaban las personas. Y cuando empezó a hablar a los peces, a decirles: ustedes que son lo más hermoso de la creación, alaben al Señor, den gracias a Dios porque ustedes tienen la libertad, están en un océano, están en un mar, están aquí, están libres, Dios les ha dado libertad, alábenle, denle gracias a Dios. Ustedes que sirvieron de alimento a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra, ustedes que sirvieron a Jonás la comida cuando estaba en el vientre de la ballena, y ustedes que no se acabaron en el diluvio. Y así empezó él a hablar, y los pececitos empezaron a botarse por el aire, y lo más hermoso era que empezaron a formarse de tamaño, el tamaño pequeño, el grande, y así. Era algo tan asombroso. Cuando la gente miró, se quedó en shock mirando todo eso, y también hubo muchas conversiones. Entonces San Antonio era ese santo que no se daba por vencido, ese santo que tenía esa comunicación, esa conexión con Dios tan grande, que ayudaba a la conversión de las almas. ¿Y por qué decimos que San Antonio ponlo de cabeza? Por ejemplo, en esa época, las mujeres para casarse debían tener su familia un dote para pagar, como si dijéramos ahora que los papás de la novia tienen que ayudar en la gran fiesta que hacen, es mucho dinero, cuesta mucho. Entonces, en aquel entonces, asimismo, la familia tenía que aportar un dote para que la hija se case, y el dote tenía que ser bueno para casarse con una persona buena. Si era más pobre, digamos, más pequeño el dote, entonces se casaba con las personas que no eran tan adineradas, y algunas no tenían dote, no podían casarse, y las chicas sufrían. Y ahí es cuando a una chica se le ocurre orar a San Antonio para que interceda, para que ella pueda casarse, y de ahí es que ella le pone de cabeza a San Antonio. Es verdad, esas tradiciones, esas historias, le pone de cabeza a San Antonio para que le ayude. Y sí, él le ayudó a ella para que se case, y por eso es que las chicas, cuando quieren un novio, le ponen a San Antonio de cabeza para que le encuentre un buen novio. También está la historia de que San Antonio, por ejemplo, ayudaba mucho también a las personas a buscarlos, a conseguir los objetos perdidos. Eso también era algo muy bueno, y es hasta en el día de hoy que usted ponga en práctica, haga la prueba y verá. Cuando se pierda alguna cosa, usted diga: San Antonio, ayúdame, ¿dónde puse este objeto que se acaba de perder? Ayúdame. Y así él le dirige al lugar donde usted perdió ese objeto. Eso también es mucho, por eso se llama San Antonio de los casos perdidos, también de los
del el santo del amor que dice, pídele un novio, pídele un novio. Entonces hay algunos acontecimientos que han ido pasando en la vida de San Antonio. Por eso San Antonio es el dramaturgo, esa persona que curaba. Él pedía claro, él pedía a Dios y por medio de él Dios le curaba, se conseguía los milagros. Han habido sin número de curaciones, de milagros en la vida de San Antonio para las personas. Ha sido de gran bendición para muchas personas en el mundo entero. Y es ahora también que nosotros tenemos a este santo, y este santo debe ser ese intercesor, pedir a San Antonio, como hay otros muchos santos. Por ejemplo, algo bonito es que también se conocieron los dos santos en esa época, San Antonio y San Francisco. San Francisco también se le conoce por ese don bonito de estar en contacto con la naturaleza, de hablar con los animales. Se sabe muchos escritos también. San Francisco era escritor, él escribía a cambio de San Antonio, que era un orador innato. Él tenía ese don de predicar, y qué hermoso que es cuando las personas se ponen a hablar de Dios y tienen ese dominio y tienen ese talento para convencer al mundo entero. Y entonces volvamos a lo que él quería: morir mártir. Él quería la idea central de él era morir joven. Él no quería vivir mucho tiempo, él quería morir y morir mártir para ir a estar cara a cara con el Señor. Imagínense ustedes, ¿quién quiere morirse ahora? ¿Quién quiere morir todavía, morir sufriendo, morir mártir? Él quería eso. Por eso él, cuando trabajó incansablemente, ayudaba a las personas, iba de aquí para allá. Por ejemplo, cuando llegó al pueblo, en el pueblo miró que al pueblo que él iba a evangelizar, miró que había muchas personas que a los pobres les mantenían prácticamente sumergidos en un dolor, en una tristeza. Les prestaban dinero y si no podían pagar, les hacían a las mujeres que se prostituían y a los hombres les metían a la cárcel. Eran tristezas tan grandes que pasaba el pueblo, y San Antonio no sabía cómo ayudarles, hasta que un día, orándole al Señor, dijo: dame una señal, háblame, Señor, ¿qué puedo yo hacer para ayudar a estas mujeres, para ayudar a este pueblo que está sufriendo, que está en opresión? Los grandes quieren devorar a los pobres. Y entonces a la mente de él viene que hay que trabajar. Entonces él reúne a todos los franciscanos, reúne a todas las personas para trabajar, y el dinero que iban a recolectar, ayudar a las personas para que paguen a los que deben, para que salgan los esposos de la cárcel, conseguir fuentes de trabajo. Y así era una bonita manera de que San Antonio iba ayudando a las personas, iba poniendo al servicio de los demás todas sus capacidades, todos sus talentos. Hubo una renuncia total, como ven, en la vida de él. A pesar de que él pudo ser ese hombre influyente, él dominaba mucho las armas, podía ser capitán, podía tener un futuro próspero él, pero no, los planes de Dios eran otros. Y se enamoró tanto de Dios, se enamoró tanto de su ministerio, que él dejó su vida en su ministerio. Él ofrendó su vida y ya no regresó atrás. Se martirizaba él mucho porque sentía esa pena, ese dolor, esa tristeza de haber dejado a su novia Teresa y de haber dejado a sus padres. Sentía eso como algo una carga pesada, porque el enemigo siempre estaba ahí diciendo: Antonio, te crees muy bueno cuando abandonaste a tu papá, cuando abandonaste a tu mamá, a la persona que tú amabas. Entonces él se iba y se martirizaba. Era un dolor grande que él sentía. Él se sentía muy triste, se sentía decepcionado, y cuando alguien le llegaba y le daba algunas palabras enalteciéndole a él, ahí era cuando más a él sufría, porque decía que solamente Dios tenía que ser enaltecido. Y todas esas cosas entonces hacen de que San Antonio sea ese santo de todos nuestros tiempos, que sea ese santo admirado, ese santo querido por todos. San Antonio, ese hombre de renuncias, que renunció a su vida de lujos, que renunció a su vida de tener, de poseer, a sus riquezas, para servir a Dios, para estar al servicio de Dios y sobre todo al servicio de la humanidad. Esta fue la historia de San Antonio para ustedes, como una inspiración diaria en sus vidas.